Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy platicaremos sobre el tema de riesgos y oportunidades de la subcontratación laboral. En la actualidad, una de tantas situaciones que incrementan la incertidumbre y el riesgo de la empresa en México es la figura de la subcontratación laboral. Las empresas de todos tipos y tamaños usan la subcontratación. Algunos prefieren concentrarse exclusivamente en su actividad principal y otros por ahorrar dinero. El trabajo en régimen de subcontratación laboral es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, quien en razón de un acuerdo contractual ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo propio, y con trabajadores bajo su dependencia, por una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o ajena denominada la empresa principal. Por lo tanto, bajo estas condiciones, en el entorno regulatorio, las empresas deben de revisar su estructura de personal para identificar si responden a las nuevas disposiciones fiscales, analizar los posibles impactos a los esquemas de beneficios empleados, las homologaciones de prestaciones, asignación de herramientas de trabajo, modificación de la estructura de los contratos colectivos, entre otros, sin pasar por alto los desafíos laborales y de seguridad social inherentes. En este contexto, se podría señalar que los principales beneficios a la correcta implementación y aplicación de esta ley es intentar establecer resguardos al cumplimiento de la ley laboral y de seguridad social de todos los trabajadores involucrados. Ahora, ¿a qué desafíos se enfrentan las empresas en la actualidad? ¿Cuáles son las oportunidades y riesgos de la subcontratación laboral? ¿Qué implican las sanciones por incumplimiento? Para resolver todas estas dudas y para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros conduciendo el maestro Felipe Dionisio. Y el día de hoy nuestro director, el doctor Jaime Alberto Flores, pondrá el tema sobre la mesa a tratar en compañía de la contadora Sandra Cuevas. Quédate con nosotros en este programa Infocadem Online. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro programa de Infocadem Online. En esta ocasión continuaremos con la charla hablando de subcontratación y tenemos un invitado muy especial, así que no se vayan y quédense con nosotros. ¿Qué tal amigos? Como les comentábamos en el intro, hoy de nueva cuenta tenemos a un invitado muy especial, una persona que obviamente sabe muchísimo en el tema y es un honor tenerlo ahora como invitado en este programa, al doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, y como siempre también en compañía de la contadora Sandra Cuevas y un servidor. Doctor, un gusto tenerlo por acá otra vez y es para seguir hablando del tema de subcontratación. Gracias, Felipe, gracias por la invitación. Doctor, en el programa pasado, pues creo que se quedaron bastantes dudas más allá de lo que usted nos comentaba de los principios básicos de la subcontratación y lo que llegamos a comentar, pero creo que al público y en general a nosotros nos quedan muchas dudas respecto de más implicaciones que tiene la subcontratación. En ese sentido ya nos platicaba de forma general qué es y cuáles son los parámetros precisamente a seguir, pero hay un cuestionamiento, doctor. ¿Por qué es tan perseguida la subcontratación? Es decir, ¿qué tiene de especial, de riguroso, en qué ha fallado o por qué es un tema tan común que se persiga tanto el tema de subcontratación? Pues mira, yo creo que es un rezago de una situación que se venía dando con el concepto innominado que antes existía en nuestro ámbito legal y que se conocía como outsourcing, porque hay que recordar que la subcontratación nace a la vida jurídica el 1 de diciembre de 2012, sin embargo, ya anteriormente se prestaban servicios equivalentes a lo que hoy es conocido como subcontratación y que se denominaba outsourcing. Desde 2009 ya había intentos en la ley del Seguro Social, en un artículo 15A precisamente también, en donde se establecía una regulación para que las empresas que se dedicaban al concepto o algo equivalente, porque no había ninguna disposición legal, tuvieran que reportar de manera trimestral al SAT, al Seguro Social, de los contratos que firmaban contratantes y contratistas. Sin embargo, el tema no es tanto la subcontratación, sino el outsourcing, sino las figuras alternas de sustitución patronal, en donde los patrones dejan a sus trabajadores depositados en otras empresas
y las empresas bajo diversas figuras que no son subcontratación, le da distintos caracteres, un carácter distinto a las relaciones laborales, y entonces convierte a un trabajador de facto en otra cosa, en un cooperativista, en un sindicalizado, en un asimilado a salarios, en una cosa que no es subcontratación. Entonces, cuando aparece la subcontratación, pues ya venían todos esos vicios que se pretendía subsanar con esta figura laboral, y entonces se quedó con la idea de que siempre que un patrón delega en terceros algunas de las funciones que se llevan a cabo dentro de su empresa, o todas a veces, es una práctica indebida. Pero me parece que la subcontratación, concebida como un concepto laboral donde hay un patrón, hay un trabajador y hay una serie de derechos y obligaciones para ambas partes, pues es una figura que debería subsanar, si se entendiera bien, todos estos vicios que nacieron con el outsourcing. Sin embargo, me parece que por eso es perseguido, porque no se entiende el concepto y se deja incluso de perseguir a quienes están cometiendo ilícitos, que son cooperativas que simulan relaciones laborales, asimilados, que bueno, hoy ya es un tema bastante perseguido por las autoridades. Asimilados, no me refiero a que el concepto esté mal, sino que el concepto a veces está mal aplicado, y además otros múltiples que han sido sociedades civiles universales, sociedades de responsabilidad limitada, y muchas figuras que en términos reales son figuras simuladoras. Eso es lo que se persigue, pero al final del día el que está ubicado y el que ha recibido toda la carga de la crítica y de las objeciones por múltiples sectores de la sociedad es la subcontratación laboral. Ok, precisamente en esta época escuchábamos algún comentario y también publicaron en este caso en varias páginas, en varios foros, que precisamente viene con el tema que la subcontratación va a tener un repunte en esta época, pues, precisamente por la crisis económica que se ve en el país, y que muchas empresas van a hacer uso precisamente de unos esquemas de subcontratación, no sé si agresivos o no, pero que sí va a haber un repunte porque actualmente las empresas van a buscar en este momento únicamente contratar de forma temporal, y en este caso obviamente pues disminuyendo las cargas, en este caso laborales y de seguridad social que tienen para sus trabajadores. Doctor, ¿cuál sería su opinión? ¿Cree que realmente vaya a pasar esto? Es decir, que tengamos en este momento tal vez trabajos temporales y que entonces tenga un repunte de la subcontratación laboral en una primera instancia, y en una segunda tal vez tengamos a este tipo de personas que abusan de esquemas precisamente para disminuir las cargas laborales y sociales? Sí, hoy hablar de abusos, y voy a contestar primero la segunda pregunta. Hoy hablar de abusos seguramente seguirán existiendo, seguramente seguirá habiendo quien simula relaciones laborales, quien precisamente utiliza la subcontratación o al outsourcing o a una figura intermedia como una posibilidad o como una herramienta para, primero para simular relaciones reales y después para mermar los derechos laborales de los trabajadores. Va a haber quien busque hacer esto porque evidentemente las condiciones económicas pues no van a ser sanas para muchas empresas, entonces van a buscar a toda costa evitar algunos de los costos o de los gastos que están inmersos en la contratación de un trabajador. Entonces van a recurrir a otras empresas, algunas caerán en esa trampa. Solo hay que recordar que hoy, bajo las nuevas condiciones de la legislación fiscal, de seguridad social, la fiscal, la penal, todas en conjunto, pues podríamos ubicarnos en supuestos incluso de delincuencia organizada. Y bueno, ahí están los casos a la vista de que la autoridad sí está actuando en ese sentido. Por la otra parte, ¿va a haber un repunte de la subcontratación? A mí me parece que sí, porque muchas empresas van a regresar muy mermadas de todo este efecto pandémico que se está dando, que ya tiene efectos económicos, y muchas empresas perdieron trabajadores, tuvieron que deshacerse de ellos, desafortunadamente, tuvieron que romperse relaciones laborales, muchas empresas cerraron, muchas empresas van a iniciar prácticamente de cero, y entonces la labor de contratación, a pesar de que va a haber mucha mano de obra, va a ser una labor titánica en muchos de los casos. Entonces recurrir a una empresa de subcontratación que tiene expertise en contratación, en selección, en reclutamiento, en la capacitación, que incluso tendrá algunos trabajadores especializados en ciertos sectores, podría facilitar la tarea de las empresas por un lado. Y por otro lado, las empresas, yo creo que en este impasse que se dio por la crisis sanitaria, se dieron cuenta de que, bueno, pues tener acompañado o tener el acompañamiento de una empresa especializada
en el manejo de relaciones laborales es sumamente importante. Muchas empresas que no manejaban subcontratación de repente estuvieron solas y no supieron cómo actuar y no supieron qué hacer, no supieron qué manejo darle a las relaciones laborales. Entonces, cuando la empresa de subcontratación actúa de una manera sana, de una manera legal, de una manera ética, pues a mí me parece que puede ayudar en mucho a las empresas. Entonces, ¿va a haber un repunte de la subcontratación? Me parece que sí. Es un momento en donde, y por ejemplo, lo vemos en el sector restaurantero, ¿no? Hay empresas que van a abrir porque ya les dijeron que cambió el semáforo de rojo a naranja y entonces pueden ocupar el 30%, y entonces contratan unos trabajadores y cuando están abriendo, les dicen que siempre no, que ya no se puede contratar, y regresamos a semáforo rojo. Entonces, precisamente para ese tipo de eventos, la subcontratación es una herramienta ideal. Las empresas que lo hacen bien van a tener mucho trabajo, me parece que así tendrá que ser. Sí, creo que es un elemento bastante importante y precisamente, como le comento, fue precisamente reiterado o más bien en estos días fue manifestado un repunte que podría tener la subcontratación, entonces creo que es un tema bastante novedoso. Bueno, quedan esta y muchas más dudas, así que vamos a un corte y regresamos para seguir platicando del tema de subcontratación con un experto, con el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. Quédense con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Muy bien, y continuamos en este programa Infocadem Online. Seguimos hablando del tema de subcontratación con un experto, igual con la contadora Sandra Cuevas, que son expertos realmente en el tema. Doctor, ya nos platicaba hace un momento, en este caso, el repunte que puede haber en la subcontratación. También nos comentaba algunos esquemas que son parecidos, pero creo que nos surge una duda muy radical o muy puntual, en el sentido en cómo funcionan o cómo han dado el tratamiento a los asimilados en el tema de la subcontratación, específicamente porque muchas veces se llega a pensar que al tener algún asimilado, precisamente estamos bajo un esquema de subcontratación. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos podría decir al respecto? ¿Cree que realmente esto tendría que ver, digo, más allá de lo que ya nos explicó y puntualmente nos dijo que es la subcontratación? ¿Cómo lo ven actualmente en este caso, en el ámbito de la subcontratación, el tema de los asimilados? Sí, el tema de los asimilados es un tema ajeno a la subcontratación. Hay que recordar que en términos del 15A de la Ley Federal del Trabajo, cuando hablamos de subcontratación, hablamos de que hay un patrón que se llama contratista que con sus trabajadores, esto es que con personas que están sujetas a una relación laboral, es decir, que prestan un servicio personal subordinado, ejecutan una obra o prestan un servicio en favor del contratante, en favor de su cliente. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que observar es que cuando hablamos de subcontratación como elemento laboral, estamos hablando de un concepto en donde existe un patrón y existe un trabajador. Cuando hablamos de asimilados, hablamos de conceptos o hablamos de figuras contempladas en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde si bien se les da el tratamiento de sujetos grabados para efectos de ISR, como si fueran trabajadores, no lo son. El artículo 94 dice, a ver, los siguientes 7 conceptos, les vas a dar tratamiento de trabajadores sin serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que les voy a calcular el pago del impuesto mensual con la tarifa del artículo 96, salvo los de la fracción primera, que son trabajadores al servicio del Estado, tienen derecho al subsidio del empleo, pero los otros 6 no tienen derecho al subsidio del empleo. Esto es, si yo, por ejemplo, soy un prestador de servicios y yo no quiero expedir un comprobante fiscal a mi cliente, le puedo decir, asimílame a salarios, no me convierto en su trabajador, yo sigo siendo un prestador independiente, pero cuando me pague no me va a pagar
el honorario que me corresponde, más el IVA, menos las retenciones que corresponden tanto de renta como de IVA, sino que me va a pagar y me va a retener como si fuera trabajador con la tarifa del artículo 96, pero no por eso me convierto en trabajador. Lo que ha pasado en la práctica es que hay empresas que dicen que subcontratan, en realidad no están subcontratando y le dicen, a ver, tú págame lo que le vas a pagar a tus trabajadores y yo les pago a ellos. ¿Cómo les vas a pagar? Los asimilo a salarios. Entonces, si nos damos cuenta, aquí de lo que estamos incurriendo es en una práctica simuladora, en una práctica evasiva. Si yo le pago como asimilado siendo un trabajador, porque presta un servicio personal subordinado, porque cumple un horario, porque tiene condiciones laborales, porque trabaja con mis herramientas, porque recibe órdenes, que esta última parte es la que marca la relación laboral, entonces lo que estoy haciendo es simular. Entonces, cuando hablamos de subcontratación y hablamos de asimilados, hablamos de dos conceptos totalmente diferentes. O sea, los asimilados son figuras que se utilizan para otras cosas. Sin embargo, en la práctica, eso es una realidad, hay muchas empresas que han simulado y han hecho uso de estos conceptos asimilados a salarios como si fueran trabajadores y no lo son. Entonces, subcontratación laboral y asimilado es un concepto que no lo es. Recibe un tratamiento fiscal, no laboral, equivalente al de un trabajador, pero no es un trabajador en ninguno de los casos, salvo, diríamos, o repetimos, la fracción primera del artículo 94, donde habla de trabajadores, pero al servicio del Estado, trabajadores del sector público. Sí, efectivamente, como nos comenta, creo que ya lo comentaba también en muchos foros que ha dado, que he tenido oportunidad yo de escucharlo, creo que deben de darse determinadas condiciones para que precisamente ocurra esto, una relación personal subordinada, y también en este caso para que exista la subcontratación, y ya como lo comenta, el tema en este caso de asimilados, pues es un tema que se maneja aparte, aunque hayan tratado de darle este tratamiento. Me gustaría escuchar ahora a la contadora Sandra Cuevas, su opinión, ¿qué nos tiene al respecto, qué comentar? Claro que sí, gracias, maestro Felipe. Bueno, pues aunado a lo que nos comenta el doctor Jaime, la autoridad ya tiene identificadas estas malas prácticas. Y en este sentido, tuvimos en la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea de 2020 un cambio que llamó mucho la atención, que también tuvimos oportunidad de hablar de ello. Entonces, uno de estos cambios era que precisamente las personas físicas del régimen de asimilados a salarios con ingresos iguales o superiores a 3 millones del ejercicio anterior, considerando ese parámetro, debieron de haber habilitado su buzón tributario el pasado 15 de julio de 2020, ¿no? A diferencia del resto de las personas físicas que tienen como fecha límite hasta el 30 de noviembre del presente año. Entonces, obviamente, estas malas prácticas de las que nos menciona el doctor, pues no son nuevas para la autoridad. Entonces, hoy, sin duda, también va a ser un área de oportunidad para las empresas de subcontratación que hacen las cosas bien, y quienes contraten estos servicios tendrán que tener mucho cuidado porque por ahí puede colarse una de las que ejerce estas malas prácticas. Claro, bien como lo comenta en este caso la contadora Sandra, creo que hay algunas prácticas, o más bien prácticas que obviamente siguen las empresas que son obviamente ilegales en cierto punto, y también es cierto que la autoridad tiene en este caso prácticamente un esquema, no tienen un manual detallado de cómo llegar a identificar en este caso a las empresas que se dedican a la subcontratación en este sentido, o más bien que hacen un mal abuso en este caso de esta figura. Entonces, el tema de subcontratación como trae, pues nos tiene muchas aristas, tiene muchas caras en este sentido. Una de ellas es precisamente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o la mal llamada Ley Antilavado. En este sentido, pues resulta que un día se apareció por ahí la UIF, dio un criterio, dijo, mira, por aquí en el artículo 17, fracción 11, en su artículo 17, fracción 11, precisamente en su fracción B, nos habla o quiso tratar de interpretar ese párrafo en el sentido de que hablaba de una subcontratación, y entonces, en este sentido, tendría que aplicarse la disposición, en este caso normativa, y en su caso identificar y dar el aviso. Doctor, ¿qué nos puedes decir al respecto a este criterio que un día de repente la UIF salió y nos dijo, ¿sabes qué? Pues le aplica también a la subcontratación. Fíjate que 2016 fue un año bastante ajetreado para la subcontratación,
porque se empezó a vincular la subcontratación con la venta de facturas. De hecho, algunos años antes ya ocurría esto, desde 2013, que hay por ahí un oficio interno del SAT. Se vinculaba con defraudación fiscal, venta de facturas y outsourcing agresivo, le llamaban así, con el lavado de dinero, todos ellos. Entonces, la ley inició su vigencia en 2013, previa publicación en 2012, y entonces se estableció en aquel entonces que había cierto tipo de actividades que se conocían como vulnerables, actividades que son susceptibles de recibir recursos de procedencia ilícita, y se estableció un catálogo inicial de 15 fracciones, después se agregó otra, en donde se hablaba de determinados agentes económicos que podrían recibir para sus operaciones recursos de procedencia ilícita, y le establecían obligaciones de identificación y de presentación de avisos para con el Servicio de Administración Tributaria. Obviamente esto para que se lo comunicaran a la UIF. No había pasado nada con la subcontratación porque no estaba contemplado ahí de forma expresa. Sin embargo, en función de una interpretación que hizo la UIF en octubre de 2016, la UIF dijo, oye, me encontré, como bien decías, ahí en el artículo 17, en la fracción 11, en el inciso B, que ahí donde nadie se había dado cuenta, ahí dice subcontratación. Porque la fracción 11 habla de que son actividades vulnerables los servicios profesionales prestados de manera independiente, cuando por orden y en representación de un cliente, un profesionista lleva a cabo determinadas funciones, y por ahí hablaba de manejo de recursos, valores u otro tipo de activos. Ahí se refiere básicamente, o se refería, porque así lo establece la exposición de motivos, la disposición, a que cuando un profesionista recibiera de un cliente el encargo de manejar sus valores, de manejar sus recursos, o manejar algunos activos, como podrían ser los que cotizan en bolsa, abrir cuentas bancarias, eso refiere todo el artículo. Entonces, el profesionista tendría que identificar a su cliente y presentarle un aviso al SAT, decirle, estoy trabajando con este cliente. Sin embargo, en una omisión legislativa, no pusieron a la subcontratación. Oye, ¿se puede lavar dinero con el outsourcing? Pues a lo mejor se puede lavar dinero con el outsourcing. El tema es que el legislador no había previsto esta circunstancia y no la manifestó. Entonces, lo que hizo la UIF prácticamente en 2016 fue legislar, decir, ahí donde nadie lo ve, ahí dice outsourcing. Y entonces, a partir de ese momento, generó una obligación, pero de origen desde 2013 prácticamente, para las empresas de subcontratación de presentar avisos. No la generó como una obligación legislativa, sino como una interpretación de este órgano. A mí me parece, y lo he escrito así en distintas publicaciones, de hecho en 3 libros, en 3 que tengo escritos de outsourcing, que esa interpretación no corresponde con lo que dice la ley. Sin embargo, también hay que reconocer que si en algún momento llegara la autoridad y me dijera, oye, no presentaste tu aviso, me va a sancionar, y entonces daría lugar o daría pie a un medio de defensa, que es el tema importante en este sentido. Entonces, yo creo que hay que analizar muy bien esta disposición. A mi parecer no dice ahí subcontratación. También a mi parecer, yo lo sugerí también en estas publicaciones que hice, se debería agregar una fracción, ahora una 17, en donde dijera la subcontratación es una actividad vulnerable y por tanto objeto de identificación, y en su caso de presentación de avisos, porque además el aviso que hoy se presenta en el anexo 11 a través del portal. Entonces, la sugerencia que yo he hecho desde aquel entonces y ahora la reitero, es que se debiera agregar una fracción, primero la 16, hoy tendría que ser la 17, en donde se establezca claramente que la subcontratación es una actividad vulnerable para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y entonces subsanaríamos el tema, pero además tendríamos la posibilidad de solicitar información que realmente fuera relevante. Oye, ¿cuánto le pagas a la empresa que hace la subcontratación? Y a su vez, ¿cuánto le paga ella a los trabajadores? Y entonces podríamos hacer un enlace y tendríamos un conocimiento mejor de lo que está pasando y de lo que tendríamos que generar como información. Sería información útil para la UIF, para el SAT. Y en cambio hoy parece más una medida meramente de coerción, de molestia, de incomodidad para la subcontratación, que no le genera ningún beneficio a nadie. Sí, por supuesto. Creo que este tema es bastante conocido y concuerdo completamente. Ahí no habla como tal de un tema de subcontratación y de outsourcing, simplemente es una interpretación que en su momento hizo la UIF y prácticamente la publicó a través del portal del SAT y básicamente se desaparece, ¿no?
Entonces, yo concuerdo completamente con usted. Creo que ahí no habla de un tema de subcontratación ni de outsourcing, ni de algún esquema parecido. Pero pues creo que ahí queda esa parte, ¿no? Y yo concuerdo completamente con usted. ¿Qué les parece si vamos a un segundo corte y continuamos hablando de estos temas que es de suma importancia? Quédense con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Ok, pues continuamos con el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval hablando del tema de subcontratación. Y pues vaya, creo que los puntos de vista que tiene el doctor creo que son bastante acertados y también algunos también de discusión o de algún debate en algún momento. Pero antes de pasar y continuar con él, Sandra, nos ibas a comentar algo. Sí, coincido al respecto con el doctor en cuanto a las reformas que deben hacerse a este régimen de subcontratación. La poca regulación que hay, y reitero lo que he dicho en algunas ocasiones, se nota el desconocimiento del tema de las autoridades porque se han lanzado propuestas en las que dicen vamos a quitar el outsourcing, que ya definimos que no es lo mismo, y vamos a quitar esa poca regulación que existe, ¿no? Ellos piensan que quitando la reforma o la regulación que se dio a partir de 2017, que se estableció dentro de la ley de ISR, esa es la solución, cuando no es así. El quitar la poca regulación que existe en las leyes, lo único que haría es abrir la puerta a que las malas prácticas se sigan dando, y no a que realmente exista una regulación y verificación para que se lleve a cabo esta actividad de manera regulada y haciendo bien las cosas. Sí, por supuesto. Creo que actualmente, independientemente de las empresas que realmente cumplen con toda la regulación, por ahí tenemos a varias que siguen abusando, haciendo prácticas pues, realmente indebidas o ilegales, ¿no? Independientemente de que tengamos ya toda esta regulación que se dio con las reformas en materia de ISR y también en materia de IVA. Doctor, hay un tema puntual. ¿Qué pasa en este caso, que nos han preguntado en algunos foros, qué pasa con el tema de las personas que están subcontratadas? ¿Pueden sindicalizarse o qué pasa con este tema? Sí, hubo por ahí una lucha importante por parte de grupos importantes, fuertes, de sindicalistas, de líderes sindicales, en donde decían que la subcontratación tendría que desaparecer porque, entre otras cosas, era un concepto que iba en contra del derecho de sindicalización o de agrupación para defender los intereses colectivos de los trabajadores. Y resulta que en ese sentido el trabajador que está subcontratado es un trabajador común, como cualquier otro, que puede tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, esa libertad de asociación no está coartada por el hecho de estar subcontratado. O sea, decían, oye, es que un trabajador subcontratado no se puede sindicalizar. Por supuesto que se puede sindicalizar, no tiene restricciones a ese respecto. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, hay grupos que se dedican, sindicatos, que llegan a prestar servicios equivalentes a la subcontratación. Ahí sí diríamos que es un outsourcing, y que no respetan derechos laborales. Eso sí ocurre en todos los casos prácticamente. Quien presta un servicio a través de un sindicato normalmente tiene por ahí ciertas características que rompen con los derechos laborales de los trabajadores, y no por el contrario. Un trabajador subcontratado perfectamente se puede sindicalizar, lo puede hacer, tiene ese derecho de asociación que le asiste conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no es cierto, se puede sindicalizar perfectamente. Ok, porque es un tema precisamente, incluso había algunos sindicatos que anterior a la reforma precisamente promovían o querían precisamente
buscaban la desaparición como tal, en este caso de la subcontratación, pero no por un tema netamente de una afectación a los trabajadores, sino por un tema más bien político, en donde ellos querían asumir precisamente la prestación de este servicio. Entonces, creo que por ahí va un poco también el tema en esta situación. También hay algunas situaciones en las que obviamente el tema de subcontratación tiene algunas aristas, tiene muchas caras, como ya lo hemos visto. Por ahí también habían algunos foros o comentaban en este punto que debería existir más regulación, ¿no? Dar más seguridad y más certeza en este caso, no propiamente en este caso con los contratantes, sino también en este caso para y con las autoridades. Decían, bueno, hay que hacer una certificación, hay que hacer una agrupación donde estén todas las empresas que prestan este servicio, entre otras cosas, para que en este caso tengamos la plenitud. Y también un comité de vigilancia que se dedica a vigilar precisamente el cumplimiento de las disposiciones tanto laborales, de seguridad social y también fiscales. Entonces, ante esta situación, doctor, ¿cuál sería su punto de vista? ¿Falta una regulación en materia de subcontratación? ¿Con lo que ya está nos alcanza? ¿Es suficiente? ¿O simplemente es un tema político en el que tal vez tratan de sacar a la subcontratación, en este caso, de un panorama general, en este caso para los contratantes? Sí, son varias cosas las que hay que hacer. En principio habría que depurar. Habría que depurar un medio que se ha corrompido durante mucho tiempo. Hay empresas que no hacen subcontratación, que hacen esquemas equivalentes y que lo venden como si fuera subcontratación y que recurren a malas prácticas. Esas habría que desaparecerlas. A ese respecto se propuso ya en las últimas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, las que no se aprobaron finalmente por esta lucha que hubo política que mencionabas, pero se proponía crear un registro nacional para empresas de subcontratación en donde se agruparan aquellas empresas que efectivamente cumplían con los parámetros legales. En ese sentido, lo que se proponía era hacer un esquema de certificación a través de una norma mexicana que incluso se propuso elevar al rango de norma oficial mexicana, en donde obligatoriamente las empresas que se dedicaban al concepto tuvieran que atravesar por un proceso de puntaje que después los llevara a una certificación. O sea, podría ser un medio ideal, ¿no? Que estuvieran inscritas primero y después que estuvieran certificadas. No sé si agruparlas, porque finalmente hay una competencia muy fuerte entre las distintas empresas que se dedican al tema. No sé si agruparlas, pero sí por lo menos someterlas a procesos de verificación, de cumplimiento de obligaciones y de esquemas de calidad, que son dos temas que no pueden faltar en una empresa de subcontratación. Y eso mismo llevaría a una depuración, porque entonces los que no hagan las cosas bien, los que están recurriendo a prácticas evasivas, elusivas, simple y sencillamente se iban a colocar o se van a colocar en los supuestos que hoy son tan perseguidos por las autoridades fiscales: delincuencia organizada, defraudación fiscal y simulación de operaciones con comprobantes fiscales. Entonces, o sea, los procesos legales me parece apretarlos más en el sentido de pedir más exigencias, me parece que serían excesivos. Incluso como mencionó Sandra hace unos momentos, ya teníamos unos requisitos en renta y en IVA que eran ciertos candados para evitar las operaciones simuladas, y resulta que en 2019, apostándole a que iba a desaparecer la subcontratación, los eliminan y resulta que la subcontratación no desaparece, pero sí desaparecieron los requisitos que ya medianamente habíamos tomado como una costumbre en las relaciones de subcontratación. Entonces, si hay cambios que hay que hacer, apretar más. A mí me parece que habría que aplicar bien la ley y no generar una sobreregulación, que eso sí podría ser un riesgo y eso sí podría complicar. Hoy necesitamos trabajos, hoy necesitamos muchos trabajos. Se han perdido más de 1 millón de empleos formales, más los que se perdieron en el sector informal. Necesitamos generar trabajo y la subcontratación puede ser una oportunidad muy brillante, una herramienta y un aliado muy importante para generar los empleos que necesita el país. El presidente prometió 1 millón y yo no creo que se generen, bueno, no creo que se dejen de perder en lo que queda del año de trabajo, no creo que se generen, al contrario, va a seguir habiendo pérdida de empleos. Claro, es un tema bastante importante y creo que es un punto de vista bastante, creo que correcto, porque hay algunos partidos políticos, algunas asociaciones que precisamente quieren regular más y, como dice usted, quieren apretar más en este caso a la subcontratación,
pero creo que, como dice usted, no precisamente por ahí va el camino, sino una implementación adecuada y obviamente un correcto cumplimiento a las disposiciones que ya se encuentran vigentes. Entonces, a mí también me parece un poco, pues creo que complejo que pudiese existir una agrupación donde estuvieran todas las empresas que se dedican a la subcontratación. Creo que sería bastante complejo, ¿no? En términos reales, ya como una conclusión, tanto como para usted, doctor, como para la contadora Sandra, en términos reales, ¿quién se beneficia de la subcontratación? ¿Sería en este caso quien presta el servicio o en este caso quien lo solicita? Habría que ver, o sea, si es una subcontratación bien implementada, evidentemente el beneficio es de ambos, uno porque presta el servicio para el que nació y la otra porque va a haber satisfechas múltiples necesidades dentro de su organización, va a recibir servicios especializados, va a tener un aliado en el reclutamiento, selección, en la contratación, en la capacitación. Entonces, una empresa que recibe servicios de subcontratación debidamente implementados seguramente se ve beneficiado. Si además esto se acompaña con ciertos beneficios, con cierto sentido de pertenencia fomentado por ambas empresas, creo que incluso el trabajador tendría que ser de los beneficiados. Tiene que ser una relación de tres que se manifieste de una forma muy transparente y que les genere beneficios a todos. Y sobre todo apoyar al Estado también en la generación de empleos y en el cumplimiento de obligaciones que a veces no alcanza ya a cubrir el Estado. Me refiero particularmente a servicios de seguridad social, que hoy muchas empresas de subcontratación subsanan con sus propios medios. Entonces creo que estas relaciones pueden beneficiar a todos, tienen que beneficiar a todos, y así tendríamos que entenderlo y así tendríamos que buscarlo. Ya tratar de ganarle al fisco, tratar de simular operaciones, es una práctica que además de riesgosa va en contra de cualquier tipo de valor ético. Entonces, creo que todos se pueden beneficiar. Claro. Contadora, como conclusión, ¿cuál sería? Gracias. Bueno, la subcontratación es 100%, eso es algo que debe quedar muy claro. Incluso existen estudios en los que se demuestra que la subcontratación ha sido fundamental para el desarrollo de varios países. México no puede ser la excepción. Entonces, el cambio debe de ir en generar una regulación que permita echar mano de este esquema y que de igual forma sea clave en este momento y a futuro para muchos sectores como los hoteleros, los restaurantes, todo ese tipo de sectores que hoy han sido muy golpeados. Puede ser una buena herramienta, una alternativa que ayude incluso a que se levanten esas empresas. Entonces, una subcontratación bien implementada, el beneficio yo me atrevería a decir que incluso es para tres partes, ¿no? El contratista, el contratante y el trabajador. Hoy podemos encontrar en el medio empresas de subcontratación donde el trabajador obtiene beneficios más allá de los que podría tener con un esquema normal de patrón y empleador, ¿no? O el trabajador, perdón. Entonces, hoy podemos encontrar empresas de subcontratación donde además de tu sueldo, además de tus prestaciones mínimas de ley, obtienes prestaciones superiores, obtienes descuentos, obtienes servicios médicos particulares que muchas veces un patrón no podría ofrecerlos. Entonces, conozco empresas bien establecidas y creo que ese es el camino. Claro, creo que el tema de la subcontratación en un esquema bien implementado, pues creo que, como dice el doctor y como dice la contadora, pueden dejar un beneficio para, en este caso, para las tres partes. Pues muchas gracias al doctor por habernos acompañado en esta ocasión, exponiéndonos este tema de subcontratación, que es un experto en el tema y lo hemos escuchado en muchos foros. Y gracias también a la contadora, una experta también en el tema, y esperemos que este programa les haya sido de utilidad. Así que quédense con nosotros para la próxima emisión de InfoCadem Online. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias. Hasta luego.